Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, en otras épocas, el hambre era visto como un fantasma que recorría todo el mundo de vez en cuando, porque cualquier falla en una cosecha, una guerra con otro país, o una guerra civil, o simplemente las inclemencias del tiempo, podían dejar sin alimento a miles o a millones de personas. Con el desarrollo de la industria agropecuaria y la industria alimentaria después, muchos países dejaron definitivamente atrás ese cruel fantasma. Pero mientras a mucha gente le basta con abrir la alacena o la nevera para encontrar algo para comer, o abrir el grifo para disfrutar de un buen vaso de agua fresca, una gran parte del mundo sigue teniendo hambre. Y el caso es que por lo menos 1.250 millones de personas no tienen lo suficiente para comer. Hoy les hablaré de ello, del hambre en el mundo, el holocausto del siglo XXI. Cada año el hambre mata 12 millones de niños en todo el mundo. ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Qué se puede hacer? Para responder a estas preguntas posiblemente sea necesario desaprender mucho de lo que les han enseñado. ¿Creen acaso que no hay suficientes alimentos para todos? En realidad, la gran paradoja es que hay abundancia, no escasez. Es lo que mejor describe la disponibilidad de comida en el mundo. La esfera produce suficiente trigo, arroz y otros granos para proveer a cada ser humano de unas 3.500 calorías diarias. Todo ello sin considerar siquiera muchos otros alimentos consumidos comúnmente, como son los vegetales, los frijoles, las nueces, algunos tubérculos, las frutas, las carnes o los pescados, por ejemplo. La realidad es que hay suficientes alimentos disponibles para proveer por lo menos 4.3 libras de comida por persona al día en todo el mundo. 2,5 libras de grano, de frijoles y nueces, alrededor de 1 libra de frutas y de vegetales y casi 1 libra de carne, leche y huevos. Esto sería suficiente para engordar a casi todo el mundo. El problema es que personas y corporaciones se han apropiado de esos alimentos y es necesario comprarlos. Al principio no era así, todo era de todos, todo era para todos. Ahora hay demasiada gente pobre como para poder comprar los alimentos que hay disponibles. Incluso muchos de los países con hambre tienen suficiente comida para toda su población en ese momento. Y curiosamente, muchos de ellos son exportadores netos de alimentos y de otros productos agrícolas. ¿Piensan que la naturaleza puede ser culpable de la hambruna? Ciertamente es muy fácil culpar a la naturaleza. La verdad es que existen numerosas fuerzas creadas por los propios seres humanos que están volviendo a la gente cada vez más vulnerable a la reacción de la naturaleza cuando es agredida. Hay siempre comida disponible para aquellos que puedan pagarla y la hambruna en los tiempos difíciles golpea solamente a los más pobres. Hay millones de personas que viven al borde del desastre en el sur de Asia, en África y en otras partes del mundo, porque fueron despojados de sus tierras por una minoría poderosa,
y están atrapados permanentemente por la presión de las deudas o de esos salarios miserables que reciben. Los eventos culturales rara vez explican las muertes. Ellos son simplemente algo así como el empujón final hacia el abismo. Son las instituciones y políticas hechas por seres humanos las que determinan quiénes pueden comer y quiénes deben pasar hambre en los tiempos difíciles. No es la naturaleza. Asimismo, en países como los Estados Unidos, muchos de los que no tienen casa mueren de frío cada invierno, y a pesar de esto la responsabilidad última no la tiene el clima. Los verdaderos culpables son una economía incapaz de ofrecer oportunidades a todos y una sociedad que coloca la eficiencia económica por encima de la compasión. Y sin embargo, hay personas que creen que el problema es que hay demasiada gente. La realidad es que las tasas de nacimiento están decreciendo rápidamente en todo el mundo. En algunas regiones del tercer mundo se empieza a experimentar una transición demográfica cuando las tasas de crecimiento caen como respuesta a una caída en las tasas de mortalidad. Y aunque el rápido crecimiento de la población sigue siendo una seria preocupación en muchos países, en ninguna parte la densidad de la población puede explicar el hambre. Porque fíjense, por cada país densamente poblado y con problemas de hambre como puede ser Bangladesh, encontramos países como Nigeria, Brasil o Bolivia, donde los recursos alimentarios abundantes coexisten con el hambre. Ahí tienen el caso de Costa Rica, por ejemplo. Únicamente con la mitad de hectáreas de cultivo por persona de Honduras, tiene una expectativa de vida, es uno de los indicadores de nutrición, como saben, 11 años superior a la de Honduras y muy cerca de la de los países desarrollados. Posiblemente para algunos el rápido crecimiento de la población no sea la causa originaria del hambre, como la misma hambre resulta de las desigualdades básicas que despojan a las personas, especialmente a las mujeres pobres, de oportunidades económicas y de seguridad. Y así el rápido crecimiento de la población y del hambre llega a resultar endémico para las sociedades donde la propiedad de las tierras, los trabajos, la educación, el cuidado de la salud y la seguridad de las personas de la tercera edad están fuera del alcance de la mayoría. Aquellas sociedades del tercer mundo que han conseguido éxitos fulgurantes y reducciones rápidas de la tasa de crecimiento de la población, como pueden ser China o Sri Lanka o Colombia o incluso Cuba y el estado de Kerala, por ejemplo, en la India, demuestran que la vida de los pobres, especialmente de las mujeres pobres, debe mejorar antes de que puedan escoger tener menos hijos. Si no, no es posible. Y así la crisis del medio ambiente está disminuyendo los recursos para la producción de alimentos. Pero el tener que escoger entre el medio ambiente y la necesidad que tiene el mundo de alimentos no es inevitable. Los esfuerzos por alimentar a los hambrientos no son los que causan la crisis ambiental. Las grandes corporaciones son las principales responsables de la deforestación, porque crean y se benefician de la demanda de maderas tropicales y alimentos exóticos o fuera de estación para los consumidores de los países desarrollados. La mayoría de los pesticidas usados en el tercer mundo son aplicados a los cultivos de exportación, que juega, por cierto, un rol muy pequeño en la alimentación de los hambrientos, mientras que en países como Estados Unidos, por ejemplo, son utilizados para darle una impecable apariencia cosmética a los productos, ¿verdad? Eso sí, sin ninguna mejoría en su valor nutricional. Existen alternativas en este momento perfectamente viables, claro está.
el éxito de los agricultores orgánicos en los Estados Unidos puede ofrecer una idea de las posibilidades. Y también el caso reciente de Cuba, al superar su crisis alimentaria a través del autoabastecimiento y de una agricultura sostenible y casi totalmente libre de pesticidas, es otro buen ejemplo. Y realmente existen alternativas agrícolas, ecológicamente sustentables, que pueden ser más productivas que las que destruyen el medio ambiente. Claro, en este punto pudiera pensarse que la revolución verde pudiera ser una respuesta. Bien, los avances productivos de la revolución verde no son un mito. Gracias a las semillas mejoradas, se cosechan al año muchos más millones de toneladas de granos, pero enfocándose solamente en el incremento de la producción, no se puede aliviar el hambre, porque se produce una falla en la alteración de esa apretada concentración de la distribución del poder económico, que es lo que determina quiénes pueden comprar los alimentos adicionales. Es por ello que en varios de los países en los que se han verificado mayores éxitos, la revolución verde, como la que se llevó a cabo en India, México, las Filipinas, pues ha mejorado la producción de granos y en algunos casos las exportaciones han aumentado, mientras que el hambre ha persistido y la capacidad productiva de los suelos a largo plazo se ha degradado. Ahora es preciso combatir las amenazas de una nueva revolución verde basada en la biotecnología, que ciertamente amenaza con acentuar mucho más las desigualdades. Permítanme un inciso que enseguida regreso para seguir hablándoles de este tema apasionante. Hasta ahora.